Me da mucho gusto saludarles y quiero hablar de nuestro avivamiento, pero en relación con el Espíritu Santo. Ya hemos visto que es muy importante. El Espíritu Santo es quien nos trae ese avivamiento y nos mantiene fieles a Cristo. Vamos a ver en Juan capítulo 15, versículo 8, que cuando somos avivados, ¿qué vamos a hacer? Vamos a glorificar a Dios. Y aquí nos dice cómo hacerlo. Dice, mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. El Padre es el labrador, ¿verdad? Y nosotros somos las ramas que están unidas a la vid, que es Jesucristo. Y el propósito por lo cual estamos unidos a Él, que la vida fluye de la vid hasta la rama y produce la cosecha, el buen fruto. Y es el Espíritu Santo que está en nosotros, que puede producir este fruto. Ya hemos estado viendo en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, qué fruto queremos dar para glorificar a Dios. Dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amor, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Ahora ya hemos visto algunos de ellos, ahora vamos a ver la fidelidad. ¿Qué tan importante es la fidelidad? Es la séptima característica del fruto del Espíritu. Y vamos a ver un ejemplo de fidelidad en la vida de José, que se describe en Génesis capítulo 39, versículo 5. Ya saben que fue vendido como esclavo por sus hermanos, lo odiaron y lo vendieron para ir a Egipto. Y luego vamos a ver lo que pasó cuando llegó a Egipto. Dice, por causa de José, el Señor bendijo la casa del egipcio Potifar. A partir del momento en que puso a José a cargo de su casa y de todos sus bienes, la bendición, Señor, se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio, tanto en la casa como en el campo. Imagínense, apenas tenía 17 años, ya le está encargado de una casa muy importante. Potifar trabajaba en el gobierno y tenía una casa grande, muchos siervos. ¿Y qué pasó? José subía hasta arriba porque Dios lo bendecía y porque vamos a ver que él era muy fiel. Dice, por esto Potifar dejó todo a cargo de José y tan solo se preocupaba por lo que tenía que comer. José tenía muy buen físico y era muy atractivo. Después de algún tiempo, la esposa de su patrón empezó a echarle el ojo y le propuso, acuéstate conmigo. Pero José no quiso saber nada, sino que le contestó, mire, señora, mi patrón ya no tiene que preocuparse de nada en la casa, porque todo me lo ha confiado a mí. En esta casa no hay nadie más importante que yo. Mi patrón no me ha negado nada, excepto meterme con usted, que es su esposa. ¿Cómo podía yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? José era un joven, muchos deseos sexuales sin duda. Y hasta la esposa, me imagino que no era fea, ¿verdad? Y ella le invita, pero no, nadie va a saber, vamos. Pero él fue fiel. Primeramente, fue a su amo, Potifar. No quería traicionar, pues Potifar lo había encargado. ¿Cómo iba a traicionar y meterse con su esposa? Pero aún más importante, dice, ¿cómo puedo pecar así contra Dios? Dios que me había bendecido, ¿cómo puedo pecar contra Él? Entonces, Él fue fiel, fiel a su patrón y Él fue fiel a Dios. Pero por su fidelidad, ¿qué le dieron? Bueno, fue echado a la cárcel porque la esposa de Potifar le había acusado de tratar de abusarla, que era pura mentira. Entonces él fue puesto en la cárcel. Y vamos a ver que aún en la cárcel dice que Dios lo bendecía.
Y él subió a ser encargado de la cárcel. Donde era como la nata, la leche, la crema, siempre subió para arriba. Porque Dios estaba con él y él era fiel a Dios. Hicieron buen equipo. Y después él tuvo la oportunidad por estar en la cárcel. Dios obró para que él podría interpretar los sueños que había tenido el Potifar. Y cuando él dio la interpretación y luego también dio una solución al problema, al hambre que iba a venir, encontramos en Génesis 41, versículos 41 a 43, lo que le dijo el rey Faraón. Dice, así que Faraón le informó a José, mira, yo te pongo a cargo de todo el territorio de Egipto. De inmediato el Faraón se quitó el anillo oficial y se lo puso a José. Hizo que lo vistieran con ropas de lino fino y que le pusieran un collar de oro en el cuello. Después lo invitó a subirse al carro reservado para el segundo en autoridad y ordenó que gritaran, ¡abran paso! Fue así como el faraón puso a José al frente de todo el territorio de Egipto. Imagínense, cuando lo llevaron esclavos, sin duda tenían cadena alrededor de su trono, ahora tienen un collar de oro. ¿Por qué? Dios lo recompensó porque él era fiel a Dios. Y estaba dando mucho fruto. Y así cuando nosotros fieles, Dios también va a dar fruto a través de nuestras vidas que glorifican a Dios. Ahora, encontramos que los nuevos creyentes en el libro de Hechos, capítulo 2, versículos 40 y 47, que muchos fueron convertidos en el día de Pentecostés, 3,000. Y vamos a aprender, ver cómo ellos también eran infieles al Señor. Dice, Hechos 2, 46 y 47. No dejaban reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Ellos eran fieles a Dios. ¿Y qué pasó? Mucho fruto. Mucha bendición entre ellos mismos, pero no solamente eso, en toda la área, la comunidad alrededor, la gente vio, entonces muchos también llegaron a poner su fe en Cristo. Eso es lo que pasa cuando somos fieles. Dios puede usar nuestras vidas. También estos hermanos fueron fieles unos con los otros, porque compartían, dice, comida con alegría y generosidad. A veces podemos sentirnos culpables porque no siempre hemos sido fieles. ¿Sí o no? Yo no siempre he sido fiel. Pero Pedro fue infiel, negó a Jesús, ¿verdad? 3 veces. Pero sin embargo, llegó a reconocer su debilidad. Ya no confiaba antes, confiaba. Yo sí soy Pedro. Yo no voy a negar. No, reconoció ahora su debilidad y ahora dependía del Espíritu de Dios. Y fue cambiado y dio mucho fruto. Así también nosotros, aunque hayamos sido infieles, no tenemos que seguir. Podemos decir, Dios, perdóname, y ahora yo voy a ser fiel y Dios nos va a ayudar por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros y que va a haber mucho fruto. Y que va a ser resultado, Dios va a ser glorificado a través de nuestras vidas. Ahora vamos a ver, ya vimos la fidelidad, es fruto del Espíritu. Ahora vamos a ver la octava característica del fruto del Espíritu, que es la humildad. Humildad, ¿y cómo batallamos con eso, no? Ay, cuando no queremos, ¿verdad? Jesucristo es el mejor ejemplo de humildad. Él nos enseña cómo podemos ser humildes también. En Mateo 11, 29, ¿por qué? Practicó, porque dejó sus riquezas, dejó su gloria, se hizo hombre, nació en un establo, sufrió entre nosotros, sufrió la vergüenza, humildad de ser crucificado y aparte de eso, Él cargó con nuestro pecado. Y gritó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque tuvo que humillarse tanto. Pero Dios lo glorificó, Dios lo exaltó. Pero Él dice, como nosotros también, como debemos aprender la humildad. En Mateo capítulo 11, versículo 29.
Jesús dice, carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Hay que aprender de él, aprender la humildad de él. Él es humilde y quiere enseñarnos también cuando andamos con él. Dice, carguen con mi yugo. El yugo fue un instrumento que se usó para unir a dos animales para ir a trabajar, jalar un carrito o trabajar en el campo. El instrumento de trabajo. Y en la práctica poner un buey o un animal con experiencia con un novato, uno que no sabía, uno que era más chico, no sabía. ¿Por qué? Porque el que tenía más experiencia, el animal más experiencia, el otro nuevo aprendió, así es como andamos, así es como trabajamos, así es como, y puede descanso para su cuerpo en lugar de esforzarse más. Y así nosotros. Cuando nosotros estamos caminando con Cristo, cuando Él por su Espíritu nos llena, nos guía, ¿qué va a hacer? Vamos a producir obras de humildad. Vamos a ser humildes. Porque para tener ese descanso de amo, es necesario estar en yugo con Cristo. Él quiere decir que voy con Él, no voy por mi propio camino. Voy donde Él me guía. ¿Sí? Él me va a jalar. No, yo le jalo a Él o me independizo de Él. No, yo sigo a Él. Yo estoy con Él aprendiendo de Él día tras día. Poco a poco vamos a ser más como Cristo, más humildes, más apacibles. Ahora, pero para ponerse el yugo de Cristo, primeramente, tiene que poner su fe en Jesucristo como su Salvador. Como dice en Juan 1, versículo 12. Dice, 11 y 12, dice, vino a lo suyo, hablando de Jesús, vino a lo suyo, pero los suyos no lo recibieron. La mayoría de las personas no lo queremos. Mas a cuánto lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Hijos de Dios. Ya cuando hijos de Dios nos ponemos en el yugo con Cristo, nos enseña a morar y sobre todo llegamos a ser hijos de Dios. ¿Y qué más queremos? Que como dice el apóstol Juan, fíjense, gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llames hijos. Y lo somos. Lo somos. No hay nada mejor. Entonces usted no ha puesto su fe de corazón en Jesucristo, no ha recibido como su Salvador persona, hágalo ahora. Él va a estar en el yugo de Cristo y va a dar descanso para su alma. En 1 de Pedro 5, versículo 5, Pedro explica por qué es tan importante y necesario ser humildes. Él escribió, asimismo, jóvenes, sométanse a los ancianos, revístanse todos de humildad en su trato mutuo. ¿Por qué? Porque Dios se pone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. ¿Quiere que Dios se pone a usted? Porque fue bendecido tanto José. ¿Por qué? Porque se humilló. Y Dios no pudo dar su gracia, exaltarlo, bendecirlo. Y fue un instrumento de dar mucho fruto. Y así nosotros también. Pero en cuanto al orgullo que tenemos, eso Dios no nos puede ayudar. Dice, no. Hagan lo que pueden con ustedes mismos, pero yo los ayudo. En Romanos capítulo 12, versículo 16 a 18 también nos enseña cómo vivir en armonía con otros. Si lo practicamos, vamos a experimentar una paz mejor, una mejoría en nuestra relación en la familia, en la escuela, trabajo, la iglesia, donde quiera que vayamos. Vamos a ser portadores de paz. Dice el texto, viven en armonía los unos con los otros. No sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. No pagan a nadie mal por mal. Procuran hacer lo bueno delante de todos. Si es posible, en cuanto depende de ustedes, viven en paz con todos.
Que debemos ser humildes en lugar de ser arrogantes. Asociarnos con los humildes. No creen que siempre yo tengo razón. Porque me gusta lo como dice, no se crean los únicos que saben. Porque hay pleitos, yo sé mejor que tú sabes. Pues vamos a hacer lo que yo quiero. Pero no somos sabios todos. El único sabio de todos es Dios. Y Él nos quiere enseñar a través también de su Espíritu para guiarnos. Y la única cosa que nos va a enseñar es practicar la humildad. Ahora, Filipenses capítulo 2, versículo 3 también nos dice cómo debemos practicar la humildad. Dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad. Eso es el orgullo, vanidad. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Pero yo soy superior. Yo tengo mejor trabajo. O yo más guapo. O yo. Ahí está el problema, el egoísmo. Puede ser que hay una persona que yo tengo más habilidades de esa persona. ¿Cómo voy a tratarle como superior a mí entonces? Lo voy a tratar con mucho respeto. ¿Verdad? Como persona es la imagen de Dios, también tiene valor. Y voy a respetar su valor. Y voy a tratarlo, darle el lugar que le parece. Ahora, vamos a ver la última virtud del fruto del Espíritu. Qué hermosos somos, qué ricos, qué buen sabor da a la vida. La última virtud del fruto del Espíritu encontramos en Gálatas capítulo 5, versículo 22, y dice que es el dominio propio. Dominio propio. Esto, importante, ¿no? Ocupamos mucho. Dominio propio. Proverbios 25, 28 explica por qué el dominio propio es tan importante. Dice, y como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. Está hablando en esos días, una ciudad que no tenía murallas para protegerlos, era siempre con muchos problemas. Entraron los bandidos, los ejércitos, los enemigos, no tenían defensas. Y así nosotros, si no tenemos dominio propio, no tenemos las defensas acerca de las cosas que nos pueden hacer daño. No estoy hablando solo físicamente, pero espiritualmente, emocionalmente. El dominio propio es vital para disfrutar de una vida buena. Un ejemplo de una persona que no tenía dominio propio fue Esaú. En Hebreos 12, 15 a 17 dice, asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos, y de que nadie sea inmoral ni profano como Esaú, quien por un solo plato de comida vendió sus derechos de hijo mayor. Después, como ya saben, cuando quiso heredar esa bendición, fue rechazado. No se le dio lugar para el arrepentimiento, aunque con lágrimas buscó la bendición. ¿Se acuerda? Él había a la cacería, no cazó nada, llegó a la mar y llegó con mucho hambre. Y luego ahí está su hermanito Jacob con un guiso muy rico. Y entonces, véndeme, hermano, véndeme un plato de comida. Y te voy la bendición, te voy a dar la primogenitura, que para eso era muy importante, porque entonces el primogénito era el que ya estaba como jefe del grupo, de la familia, era como una pequeña tribu. Recibió doble también financieramente de los bienes del papá y lo vendió todo por un plato de comida. Eso es un ejemplo exagerado, pero así algunas personas hacen en el momento, voy a hacer eso, yo sé, no está bien, pero para saciar algo que yo quiero en mi vida. Él no tiene defensas y sufrió el resto de vida por ese error. Él miró su derecho primogénito por un plato de comida. Ahora,
Creo que todos hemos cometido errores por falta de dominio propio, que ahora lamentamos. También dice, ¿por qué hice eso? Lo lamentamos porque no tuve la fuerza de voluntad de tener el dominio. O sea, el dominio propio es cuando yo domino mis malos deseos o deseos que no me van a convenir, ¿sí? Que no me sirven. Es cuando yo me rindo a ese deseo. Puede ser en el momento, ¿verdad? Y le hicieron un estudio de eso con niños chicos de primer año en la escuela. Y el maestro repartió un chocolate a cada uno. Pero no comerlo todavía. Nada más lo iban a poner en la mesa, en el pupitre de cada niño. Y luego el maestro dijo, mire, aquí hay más chocolates. Yo tengo que salir un ratito. Si no coman su chocolate, cuando yo estoy fuera, lo voy a dar otro. Pero si lo coman, no. Un estudio prueba de autodominio, ¿no? Se salió. Y cuando regresó, ¿qué había pasado? Muchos, si no la mayoría, ya habían comido su chocolate. No se aguantaron. ¿Pero qué pidieron? Pidieron el segundo chocolate. Pero los que tuvieron autodominio, sí, les dio el otro chocolate. Hicieron un estudio por años. Después encontraron los que tuvieron autodominio, no comieron el chocolate. Luego, ellos tuvieron mucho más éxito en su vida. ¿Por qué? Desde chico aprendieron a practicar el dominio propio. Ahora, no podemos cambiar los errores que hemos cometido en el pasado, pero ahora que en adelante podemos ir cambiando, aprendiendo también de las veces que hemos tenido una falta de autodominio. El autodominio puede resultar en un enojo, nos enojamos de repente y decimos o hacemos cosas que, ¿por qué hice eso? ¿Por qué dije eso? Que lastimamos a otros o hasta quebramos muebles o en nuestro enojo. Pero no. Bueno, ¿cómo vamos a hacerlo para tener este autodominio? Romanos capítulo 6, 11, 14 nos da el secreto. Y no es un secreto porque aquí está revelado. Dice, de la misma manera también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. ¿Qué tenemos que hacer? Cuando un mal deseo que tiene de pecado, ¿qué hacer? No vamos a permitir. Nosotros, cuando tenemos autodominio, nosotros controlamos lo que vamos a hacer. ¿Sí o no? Claro que sí. Pero si llega una tentación, yo sé que eso está mal, ¿qué hago? No te doy permiso. No me conviene. Yo controlo mi vida. Yo domino mi vida. Tú no. Malo deseo. Vete. Sigue diciendo. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. ¿Qué puede ser eso? Inmoralidad, glotonería, ¿sí? Tomar bebidas o sustancias que nos puedan hacer daño al cuerpo. Bueno, muchas cosas. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios, como a quienes han vuelto de la muerte a la vida. El dominio propio, no voy a usar mis ojos, mis oídos, mi boca, mi estómago, mis manos, todos los órganos de mi vida. No, yo voy a presentarlos a Dios, no al pecado. Dice, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia, en lugar de injusticia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes. Ahí está. Ya no. ¿Por qué? Digo no a los malos deseos. No les doy permiso. No permite que el pecado reine y gobierne en mi cuerpo.
No usó los miembros del cuerpo para pecar. ¿Y luego qué? Ya tengo autodominio. El pecado no va a tener dominio sobre mí. Dice, ¿por qué? Porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué quiere decir eso? La ley nos enseña lo que debemos hacer y no hacer, pero no nos da el poder de hacerlo. Pero la gracia de Dios sí. El Espíritu Santo dando su fruto a nosotros, sí. Él nos da el poder de hacerlo. ¿Por qué? Ahora no. No tenemos que obedecer al pecado. No tenemos que rendirnos, dar permiso al pecado. No, porque ahora tenemos el Espíritu. Nosotros no estamos bajo la ley, sino por la gracia, porque Dios da gracia a los humildes, pero resiste a los orgullosos. Es lo que ocupamos. Antes de creyentes éramos esclavos del pecado. Ahora tenemos el Espíritu Santo y no tenemos que pecar. Ahora, en el versículo 13 nos dice que lo que no debemos hacer y que sí debemos hacer, ¿verdad? Dice, no ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumento de justicia. Al contrario, ofrezcanse a Dios como quieran se ha vuelto de muerte a vida, porque lo hemos hecho. Estamos muertos de pecados. Ahora Cristo nos ha dado la vida y así podemos vivir en esa libertad. Pablo explica en el versículo 14 que podemos esa libertad porque no estamos bajo la ley, porque tenemos la gracia de Dios con nosotros. Ahora vamos a ver qué debe motivarnos a tener dominio propio en 1 Pedro 1:13. Por eso dispónganse para actuar con inteligencia. Tengan dominio propio. Pongan su esperanza completamente en la gloria que se les dará cuando se revele Jesucristo. Cuando practicamos el dominio propio y que nos motiva a practicarlo, porque la gracia que nos dará cuando se revele Jesucristo. Las palabras de Cristo, bien hecho, siervo fiel, bien hecho. No tener vergüenza en su venida, lo contrario. Hermanos, gracias a Dios por el Espíritu Santo. Gracias que por el fruto que quiere producir en nosotros. Y vamos a ver en otro estudio más adelante cómo tener el fruto del Espíritu por medio de la llenura del Espíritu Santo. Se puede ser llenos del Espíritu Santo. Que Dios obre en nosotros para que se pueda producir mucho de esos frutos que hemos visto en nuestra vida ahora, que vienen por el poder del Espíritu Santo obrando en nosotros. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias que si hemos sido muertos, crucificados con Cristo, pero ahora tenemos vida nueva en Él. Gracias, Padre. El Espíritu Santo puede producir en nuestras vidas este fruto, Señor. Que nosotros podamos negar las cosas que nos alejan de ti, Señor, y lo contrario, que el Espíritu Santo nos puede llenar y podemos tener esa paz, esa bendición que viene cuando Él nos llena y nos guía y produce en nosotros esos frutos que son tanta bendición para nosotros y para todos. Gracias, Padre. Si alguien que no ha puesto su fe en Cristo y necesita ponerse en el yugo de Él, que en este día puede confesar, yo soy pecador y Cristo, creo que tú moriste por mí. Resucitaste para sanarme, para quitar todos mis pecados perdonados. Y me presento a ti, me pongo ante ti, te recibo como mi Salvador por fe. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén.